Díez, de Intermoney, y el otro es un personaje de Gandía, Santiago Carbó Valverde, que también es muy conocido aquí en Gandía, ha sido asesor de la Universidad Federal Norteamericana, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, simplemente anunciarles. Y ahora paso a darles la palabra a quien quiera hacer cualquier pregunta a nuestros dos ponentes. Venga, ánimo. Buenas noches. El problema... Sí, pero yo te digo por lo menos. Vale. El problema del paro, ¿vale?, que es para mí el problema más grave que tiene España, porque si la gente no trabaja, no puede pagar impuestos, y si no paga impuestos, el Estado no recauda, y si el Estado recauda, no puede dar servicio, da la sensación de que es irresoluble. O sea, yo, oyéndoles a ustedes, me da la sensación de que esto es así y es así. Entonces, dado que ustedes son personajes importantes de la Facultad de Económicas, por favor, no hay una luz. Esto es con las políticas actuales que tenemos en España. ¿Puede llegarse otra política? Bueno, empiezo yo si quieres y luego... No es pregunta fácil, como todos podemos entender, ¿no? Primero, la primera matización que habría que hacer, y por eso me he detenido un poco a explicarlo, es que probablemente el paro en España no sea el 26% el real. Si realmente el paro fuera el 26%, estaríamos en una situación absolutamente, bueno, anárquica y guerra civil, porque si hubiera un 26% es insostenible. Ningún país puede sostener una tasa de paro real de esas, ¿no? Por eso comentaba que en el periodo de máximo crecimiento nunca el paro cayó del 8. Pero no le quito problemas al paro. Si supongamos que el 8 sea falso, vamos a suponer. Bueno, pues del 26 menos 8 nos queda un 18% de paro real. Que esto ya no hay disculpas. Y el 18% sigue siendo una tasa difícil de digerir por cualquier sociedad civilizada. ¿De acuerdo? Bien, el paro, ¿cómo se resuelve? Lo que creo yo, tanto Vicente como yo hemos querido poner aquí, es que al fin y al cabo las matemáticas son inevitables. Si una economía como la española, por causas múltiples, porque se va la inmigración, reduce la población, porque no tenemos I+D suficiente, por la razón que sea, la productividad crece, el PIB crece solo al 1,5%, y las empresas, pues lógicamente, por el efecto tecnológico de la maquinaria que importan, es más eficiente porque racionaliza más sus procesos. Las empresas crecen su productividad al 1,5%, eso significa que no se genera empleo. Se crece al 1,5% porque es la productividad de las empresas. Por lo tanto, España tendrá que hacer estrategias de crecimiento para que su economía crezca por encima del 1,5% a largo plazo. Bien. Segunda idea clave. El desempleo, ya sabemos lo que hay que crecer. ¿Cómo se crece para que por encima del 2% para que la economía española genere empleo suficiente? Pues justamente lo que no estamos haciendo. Hay que invertir en I+D para que las empresas sean más competitivas y exporten más. Hay que formar educación y educadores para que tengamos capital humano que acepte esas nuevas tecnologías y por lo tanto sea competitivo en esos nuevos espacios que se van a ir abriendo. Eso es una reforma educativa de verdad, no reduciendo las matemáticas, por ejemplo, más ingenieros, más técnicos, más cosas de estas, ¿no? Bueno, hay que hacer un montón, hay que buscar una reforma administrativa que no sea una losa para las empresas, no tengamos un gasto ineficiente que no valga para nada, que constituir una empresa no sea 100 y pico días, que no estemos en el lugar 131 del mundo en los requisitos necesarios para construir una empresa en España, 131 del mundo, dicho, para que nos quedemos. Que la justicia sea un poco más rápida, más eficiente, que cuando una empresa tiene un problema, atraviesa un problema, que no se quede atascada, que no cobre nunca porque hay un cara dura que no le paga y que no tenga ninguna posibilidad de hacer y los jueces tarden 3 años en resolverlo. Y así las que queramos. Y hasta que no se haga eso, no creceremos a lo que deberíamos crecer y no generaremos empleo suficiente y habrá ese desempleo. Por eso soy pesimista, claro. ¿Somos pesimistas? Yo sí. Yo haría solamente un breve matiz. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que ha apuntado Aurelio. Solo haré una reflexión adicional y por eso he terminado como he terminado.
Yo creo que ya lo dije además aquí el año pasado o la anterior ocasión. España no puede salir sola de la crisis. Es imposible. Lo vengo repitiendo desde hace varios años, quien me conoce lo sabe. Necesitamos a Europa. Otra cosa que hay que hacer es aprender a negociar en Europa. Eso lo hemos hecho terriblemente mal desde hace algunos años. ¿Alemania tiene mucho poder? Sí. Pero Italia, España y Francia juntas tienen más. Y Alemania no puede sobrevivir sin Europa. Alemania no puede ir a negociar con China, con Estados Unidos, etcétera, ella sola. Y lo saben. Lo que pasa es que no hemos hecho un buen trabajo en ese sentido. Hay algunas cosas de Europa que nos han ayudado. El Banco Central Europeo, su famosa decisión de haré lo que sea necesario para salvar el euro, ha evitado que estemos en quiebra. Y eso hay que decirlo claramente. Pero necesitamos más de Europa. Estamos dispuestos a hacer los sacrificios. Todos sabemos que los estamos haciendo. Pero España sola no puede, aunque haga todo eso. Hola. Con el tema que estamos hablando ahora, creo que el problema es mucho más profundo. Entiendo que el paro español puede ser el paro del 18%, que el paro en Europa a media del 12% puede ser real, creo que es algo más, con New York y otras medidas que sabes que ajustan. Pero creo que eso se arrastra ya desde mediados del siglo pasado, ¿vale? Pero si lo conocen, lo repito muchas veces, Bertrand Russell ya dijo en su libro Culto a los oficiales, que con esta segunda revolución industrial habría que redistribuir el trabajo. Ya sé que esto es muy duro de decir, pero pienso sinceramente que o se plantean, en Europa sobre todo, una redistribución de los tiempos de trabajo, aunque sea costoso, que tenga un coste grande para la economía, o jamás llegaremos a tener un paro de un 8% que sería lo necesario, ¿vale? Además, estoy completamente de acuerdo con todo lo que tú has dicho, sobre todo con el tema de las trabas que hay para crear una empresa, la justicia española, que somos la más rey del mundo, los políticos que creían que el dinero venía de París como los niños, etcétera, etcétera. ¿Crees que habría que ir por ese camino también? Voy a decir una cosa antes y te contesto, no lo invito, pero hay una cosa que es muy preocupante que está en la idiosincrasia de los españoles y eso es muy grave. No sé cómo se quita, lo digo en toda franqueza. Y es que esto no pasa en Estados Unidos, pasa lo contrario, exactamente lo contrario. Y es que cuando un empresario o una persona dice, voy a hacer una empresa, y se lanza a hacer una empresa, pues ya sabemos que todas las que empiezan, la mayor parte fracasan. Bueno, pues socialmente está mal visto que una persona que inicia una empresa fracase. Está mal visto. Desgraciadamente, la sociedad dice, este es un fracasado, no ha terminado con su empresa, no lo ha hecho bien, no sé qué. Eso es un estigma negativo tremendo y lo que hace es cortocircuitar la capacidad de crecimiento y de creación de empresas. En Estados Unidos, si una persona fracasa, lo que hace es decir, he aprendido y voy a hacer otra mañana. Y la sociedad le aplaude. Forma parte del currículum. Porque todo el mundo sabe que cuando se empieza se fracasa. Solo faltaba, nadie nace sabido. ¿De acuerdo? Pero eso no puede ser. O sea, es que no podemos consentir que socialmente sea eso. A un chico joven, joder, si me sale mal, fíjate, y después no sé qué. No puede ser. No, hay que animarle. Si fracasas, no te preocupes, vuelve a intentarlo de otra forma. Has aprendido. Si también se aprende con los fracasos, que lo decimos, pero luego resulta que no lo admitimos. Y eso es muy grave, porque eso es un comportamiento social. Bien, la redistribución del trabajo. Eso es una polémica que lleva desde el siglo pasado, además de verdad. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en todo lo que es desde el 19 hasta la mitad del 20, incluso más, hasta los años 60, hubo una reducción de jornada de trabajo. O sea, sí creo que hubo, precisamente para la productividad y para dar empleo a todo el mundo, el crecimiento de la productividad fue acompañado con una reducción de las jornadas de trabajo. Desde el 19 que trabajaban sábados, domingos y 14 horas, pues ha ido disminuyendo y tal. Y también es verdad que en los últimos años no solamente nos han reducido, sino que en algunos casos han aumentado. Por lo tanto, yo creo que, hombre, no sé si la redistribución la tenemos que plantear tal cual, pero sí que debería... Nos atreveremos no. a decirlo. Sí. El problema es que todos lo sabemos,
Sí. que sabemos algo de economía, pero nadie nos atrevemos a decirlo. Sí. Al final, alguien tendría que decirle al enfermo... Hay un problema, y es que, como dice Vicente en otro contexto, pero que vale también para esto, un país no puede tomar esa decisión en solitario. Eso es una decisión global. Es decir, bueno, si la productividad va a seguir creciendo, que es inevitable porque los avances tecnológicos van a seguir creciendo, pues hombre, una parte que mejore lo que sea y otra parte a lo mejor podríamos reducir poco a poco, pero lo hacemos todos o el que lo haga se queda fuera de juego. Es paneuropeo, es decir, eso tiene Bertrand Russell Sí, no, si eso si es una polémica del 19, o sea, que no de lo siglo pasado, de otros siglos ya. Por hablar de algo positivo, ¿qué repercusión podría tener para la economía española el posible acuerdo Europa-Estados Unidos en el tema arancelario? ¿Está estimulado? En el tema comercial. Porque parece ser que hay un posible ahorro, las cifras ahí varían, están hablando entre 120 y 200.000 millones. ¿Qué repercusión podría tener para España? Hombre, los acuerdos de libre comercio está suficientemente demostrado que tienen un impacto positivo sobre las economías que las firman. Por tanto, en ese sentido, no cabe duda de que el impacto sería positivo. Su importancia marginal. Marginal por una razón, y es que Estados Unidos y Europa ya son las principales áreas comerciales del mundo, entre ellas es la relación bilateral más importante. Prácticamente no hay derechos aduaneros, por tanto no hay tarifas aduaneras que reducir, y lo que habría que eliminar son determinadas protecciones no arancelarias, en forma de, oiga, usted no me puede vender eso porque no estoy muy seguro de cómo lo produce, este sector lo protejo, este sector tiene condiciones especiales. Y la cuestión es muy interesante porque hay mucha gente que confía en que esto suponga un impacto importante. Y yo, el acuerdo de libre comercio de Asia-Pacífico, soy optimista. Pero el de aquí, dado que ya estamos muy liberalizados y dado que se van a poner un montón de excepciones, y no hay más que oír a cualquier ministro francés y verá cómo es un lista, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y cada no, los americanos ponen un no al lado. Entonces, al final, no hay mucho que liberalizar, y de 50 cosas hay 42 que no se van a liberalizar. Por tanto, desafortunadamente, ¿el impacto será positivo? Sí, marginal. Ahora, a alguna empresa le puede venir muy bien, alguna empresa concreta puede tener un acceso que no tiene al mercado de Estados Unidos y por rebote a los de Canadá y México, por el acuerdo de libre comercio que tienen ellos. Pero agradezco el esfuerzo por introducir una nota positiva. No puedo darte más ánimo a esa nota positiva. Buenas noches. Ustedes son economistas muy inteligentes, muy famosos y saben un montón de economía. Me imagino que nuestros gobernantes también tendrán sus asesores, sus economistas y su gente que les asesorará y estarán también al día en todo esto. Yo me pregunto si... O sea, me pregunto y no me explico cómo cuando empezamos a entrar en la crisis, o sea, 10 años antes de entrar en la crisis, hasta un albañil, simple albañil, sabía que esto iba a suceder, que íbamos a caer, y nadie tomaba decisiones. Y mi pregunta es, nuestros gobernantes, sean los que sean en este momento, si saben tanto todo lo que ustedes nos han explicado ahora, no ponen en práctica remedios para salir de la crisis lo antes posible. A ver. Porque tendrán un montón de gente experta, de asesores, de economistas. Sí. Asesores tienen muchos, sí. Entonces, igual como no pusieron en práctica la caída de la crisis, ¿cómo no ponen en práctica ahora antes el salir? Sí. Bueno, vamos a ver. Primero, que lo que tienen que hacer, no es que lo hayamos dicho nosotros, es el catálogo de reformas estructurales que le puso Europa. Las 72 reformas estructurales que tenía que hacer. Ya vamos a dejar nosotros y que tal. Pues muchos asesores, pues también Europa los tiene. A lo mejor de los 72 todas no son importantes, ojo. Pero 72 está muy bien como tarea, está muy bien, está francamente bien. Bien.
¿Por qué no algunas? ¿Por qué se han hecho algunas sí, otras no y otras regular? Normalmente detrás de cada reforma, lo ha dicho antes un poco Vicente en otro contexto, pero es lo mismo, detrás de cada reforma siempre hay colectivos afectados. Por ejemplo, vamos a reformar los colegios profesionales. Por ejemplo, una reforma que está en el catálogo. Vamos a ver, ¿qué significa reformar los colegios profesionales? Madre mía. Los derechos de los abogados, los médicos, los economistas, los farmacéuticos, vas a cambiar todo eso. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. El 80% de los medicamentos se venden en Estados Unidos en los supermercados. No es necesario ir a la farmacia. O sea, hay que hacerlo. Pero claro, estás lesionando derechos de colectivos muy importantes, con mucho poder. Algunos de ellos muchísimo. ¿Y qué le pasa a cualquier gobierno si no lo hace el primer día las reformas que tiene que hacer? Que al cuarto día ya no se atreve. Seamos sinceros. El año que viene hay elecciones a Europa, el Parlamento. El que viene autonómicas, después generales y las que hay regionales. Entonces, esas son reformas tan duras que hay que hacerlas cuando van bien las cosas. Cuando van bien. Cuando tú estás creciendo mucho y dices, bueno, pues vamos a quitar, qué sé yo, pues cualquier colegio, la reforma eléctrica. Vamos a dejar los colegios profesionales, pobrecitos. Vamos a coger el sector eléctrico. Vamos a ver la reforma que como Dios manda. No puede ser que el precio de la energía venga marcado por el coste marginal de la última energía que entra en funcionamiento, porque la última que entra es la más cara siempre. Y todas las demás energías se pagan por la más cara. Pero qué cosa más absurda, como mucho por la media, ¿no? Lo que cuesta la media, el pool. No, por la más cara. Absurdo. Bien, vamos a reformarlo. Si tú estás en una fase expansiva, le puedes decir a las eléctricas, bueno, pues yo te compenso de esta otra forma, además como la demanda va a seguir creciendo porque estás en fase expansiva, tus ventas van a continuar aumentando y a lo mejor la reforma del precio no le afecta a los ingresos totales tanto porque la demanda está creciendo. Si lo haces cuando en este momento está cayendo la demanda a tasas importantísimas, la demanda de energía eléctrica, que nos sobra electricidad en este momento, somos grandes exportadores de energía eléctrica, si encima les tocas el pool, les bajas las ventas y el precio, las hundes. ¿Hay que hacerlo? Sí, pero bueno, te van a pelear con uñas y dientes, te van a morder todo lo que puedan. Y así, reforma a reforma. Entonces, normalmente detrás de cada reforma hay un sector, alguna empresa. ¿Por qué no liberalizamos más la telefonía? ¿Tiene lógica que la telefonía y todas estas en España hayan bajado aproximadamente la mitad que la media europea, los precios? ¿Por qué? Si tenemos una de las compañías tecnológicas, la Telefónica, que es de las líderes mundiales, y las otras son internacionales, ¿qué más nos da? ¿Por qué? ¿Por qué no liberalizamos la red de temas de distribución de hidrocarburos y cosas de esas, gasolineras y todo eso, más todavía? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos 1000 cosas más? Pequeñas cosas que reducen costes. Porque detrás de cada uno de esos hay intereses. Y al final no te puedes enfrentar con todo el mundo. Yo añadiría que, hombre, desde luego asesores tienen muchos, a lo mejor no siempre les hacen caso, primer problema, eso es muy importante, a veces todos los asesores están diciendo A y el político dice B, esto es un problema. Segundo problema, los grupos de presión, que tienen mucho poder, de todo tipo. Tercer problema, hay muchas cosas que hay que hacer coordinadas con Europa, incluso a veces con otros países, y los intereses son muy dispares, no solo de los gobiernos, de los ciudadanos. Y bueno, cuando uno va acumulando todos estos factores, luego yo creo que hay un problema específico. Yo creo que en Estados Unidos será menos. Aquí el gobernante se rodea de asesores, que no digo que no sean competentes, pero piensan todos lo mismo. Y a lo mejor hay que abrirse un poco al mundo exterior y ver, y este otro señor que piensa de otra manera no tendrá parte de razón. Y a lo mejor yo hago 3 cosas como creo, pero una como aconsejan otros, porque es que son expertos en ese campo. Y a lo mejor saben más, porque en economía hay muchos campos y nadie sabe de todo. Entonces yo creo que hay toda esa serie de problemas, a veces se ignoran los asesores, a veces los asesores piensan todo lo mismo y no se habla al exterior, los grupos de presión, la necesidad de coordinarse, y al final uno llega aquí y es verdad. Nosotros
Aquí tenemos un papel, Aurelio, que ha estado en las dos partes, sabe que es más fácil contar aquí lo que hay que hacer que luego cuando estás allí enfrentarse a todos los problemas que, por ejemplo, tuvo como presidente del ICO para hacer lo que quería. Es más fácil este trabajo, pero aún así deberíamos conseguir aproximarnos más a lo que contamos habitualmente y a lo que puede parecer sensato, no ya a los expertos, sino al ciudadano medio. Pero todos estos obstáculos están en el camino. Gracias. Yo quería preguntar sobre si en el libro que ustedes han publicado, la prioridad del sistema de pensiones, lo que para lo actual y más para los jóvenes. Y otra pregunta que tenía sobre lo que hemos comentado es si uno de los índices que un poco ha rematado lo que es la caída de España, con el sector industrial, ha sido la política nefasta sobre la desindustrialización de España y de la Comunidad Valenciana. La energía no te la he entendido, por favor. La energía, sí. De las medidas de esa que no hemos pasado de energía, cuéntame. Sí. No, tengo dos preguntas. Una era el tema de la política de desindustrialización, no de estos 5 años, sino de 20 años hacia atrás. Y otra pregunta era sobre el sistema de viabilidad del sistema de pensiones a largo plazo. Muchas gracias. Vamos a ver. Hay un capítulo que es la pereza, en el que están las reformas estructurales, no todas, pero bueno, algunas de ellas que deberíamos haber hecho y no están hechas. Y obviamente están tanto el tema de pensiones como tanto el tema energético. Pero la verdad es que honestamente no te he llegado a entender la pregunta que me hacías sobre el tema energético. Sobre el tema de pensiones, la sostenibilidad del sistema pasa obviamente porque incorpores más activos el proceso productivo, porque si no es insostenible. Esto es obvio, ¿no? Porque si no la fracción que tienes que hacer, hombre, hay distintas variables. Cuando coges la sostenibilidad del sistema de pensiones están cómo crecen las pensiones, cómo crecen las cuotas, el número de cotizantes, o sea, hay una serie de variables, ¿no? Al final, suponiendo todo estable, la clave de la sostenibilidad pasa porque tú incorpores más gente al proceso productivo, de tal forma que los dependientes, los jubilados, bueno, pues se sostengan en una base de cotizantes cada vez, como mínimo, la ratio que sea equivalente, porque si no, cada vez hay menos posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que la sostenibilidad está ahí. En este momento, con la capacidad de crecimiento de la economía española, el sistema de pensiones aboca a una insostenibilidad total, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, hay otras alternativas. Si no hay cotizantes adicionales, no queda más remedio que aumentar el tipo de impuestos o desviar una parte de los impuestos que se recaudan a los pensionistas, ¿no? ¿Qué es lo que se acabará haciendo mientras la economía no crezca suficiente? Pues reducir de una manera directa o indirecta la percepción que van a tener los jubilados. ¿Cómo? Pues poniendo techos a las cotizaciones máximas o autorizando gastos que antes estaban cargados a cuenta del Estado, el copago a la sanidad, etcétera, etcétera, y haciendo partícipes a los pensionistas de esos tipos de gastos que antes no se incluían, ¿no? Entonces, me da la sensación que la vía que se va a seguir más o menos es la vía directa e indirecta, congelar las pensiones o que suba al menos que el IPC, por lo tanto una reducción de la capacidad real, que es el sistema que se ha aprobado o que se iba a aprobar, y en segundo lugar introducir cada vez más gastos para que pues de alguna forma una persona que antes tenía una cobertura total de este tipo de gastos tenga que aportar dinero, con lo cual es una reducción de la renta real. Yo creo que la otra cuestión que planteabas, corrígeme porque retumbaba mucho, era sobre el proceso, si parte de la crisis se debe al proceso de desindustrialización que ha tenido lugar en España, en la Comunidad Valenciana. Bueno, yo creo que ese es un elemento significativo. En todos los países occidentales la industria ha ido perdiendo peso, pero perder peso no significa desaparecer. Y en España ha habido algún momento en el que parecía que se apostaba poco menos que por eso, una economía de servicios turísticos y de construcción. Y ese es un error estratégico brutal. ¿Qué ocurre? Vuelvo a la idea que decía de los incentivos. Si los incentivos que tú das es que en el sector inmobiliario se está ganando 10 veces más que el industrial de toda la vida, que está haciendo un trabajo, yendo todos los días, trabajando, contratando, teniendo que lidiar con problemas, abriendo mercados, el señor que va allí pega un pelotazo inmobiliario, gana 10 veces más, pues estoy poniendo los incentivos para que el señor empresario que ha hecho ese esfuerzo toda la vida diga, oye, puerta, me voy al sector inmobiliario yo también, y ha habido unos cuantos que han hecho eso. Probablemente se hayan arrepentido, tal y como les ha ido, pero es una pena que se pusieran los incentivos para que lo hicieran.
Es decir, no ha habido política industrial, no ha habido política tecnológica, no ha habido política de conexión del capital humano que formamos en las universidades con las empresas. Todo eso se ha olvidado en España. ¿Por qué? Porque el ladrillo era estupendo. Así que la respuesta es sí. Nos hemos olvidado de que la industria juega un papel de motor esencial en la economía. Y en Estados Unidos, que es por supuesto la meca del liberalismo, hay programas de colaboración, hay programas de incentivo público-privados, hay programas que estimulan el sostenimiento de sectores industriales críticos, por no hablar de que el gobierno Obama utilizó buena parte del dinero que para rescatar a los bancos lo utilizó para rescatar al automóvil. ¿Y por qué lo utilizó? Bueno, pues porque no se puede permitir que la industria desaparezca. Si no se trata de subvencionar al que no puede, se trata de no matar al que sí puede y de no generar unos incentivos que al empresario responsable de toda la vida diga, oiga, usted es tonto. Bueno, pues, oiga, a mí no me gusta que me llame tonto, cierro la empresa. ¿De acuerdo? Por tanto, tienes toda la razón, esa es una clave de la crisis. Bueno, pues curta, por favor, Joan, que nos van a enseguida. No era la solución. Ellos no me interesan construir, que no se para. ¿Y cómo es que construir? ¿Y cómo es que tienen que vender piso? Si yo vas a comprar un piso que día un banco, y en cambio un interés del 18%, si no son clientes de banco, y si son clientes de banco, en cambio hasta 1%. Así no pueden comprar el piso. Ahí no hay algo que el Estado puede hacer resta y yo sí que tiene gratis, pues hemos dado 2 o 3%. El que hoy usted se puso a comprar, y usted dice, en América un señor va para casa, así me paga uno para casa, y le queda dentro un duro. Cuando va al banco, es que no le doy ni más de tampoco. No puedo estar trabajando con casos de Sí, eso es verdad. Los propios bancos toman nota de este señor dejó de impagar y a continuación no tiene crudo para volver otra vez. Ese es el tema. Una cosa sobre la agricultura, porque es verdad que curiosamente la Comunidad Valenciana es una de las cosas más abandonadas y es una pena. ¿Por qué? Porque una de las industrias que más está creciendo y que tiene una potencia de desarrollo terrible, no solo es la agricultura, es la industria alimentaria, en todos los frentes. Es que es curiosísimo, tenemos una balanza de pagos en ese sector clarísimamente superavitaria y creciendo a ritmos muy fuertes, y nuestra industria alimentaria es muy competitiva a nivel europeo, y se basa en la agricultura, claro, lógicamente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y sin embargo no se le está dando toda la atención. Aquí parece ser que todo se mueve a través de tecnologías sofisticadas y tal. Si nosotros hubiéramos hecho política industrial en la Comunidad Valenciana y hubiéramos apoyado los sectores tradicionales que teníamos aquí, nos hubiera ido bastante mejor que apostando por parques temáticos y por cosas por el estilo, porque así nos va ahora. Yo lo he puesto muchas veces por artículos. Si tú apuestas por parques temáticos tendrás egipcios y romanos, y si apuestas por I+D pues tendrás investigadores. Eso es lo que toca. ¿Tú qué has hecho? ¿Apostar por parques? Pues tendremos egipcios y romanos. Claro. Mira, hay unos estudios muy interesantes en que dicen que tan importante es el sector donde tú te especialices como economía como que seas bueno en los sectores en los que estás trabajando. Exactamente la mitad del crecimiento que tiene, por ejemplo, China o tiene Estados Unidos no se basa porque sus sectores sean los que están más creciendo más a nivel internacional, sino porque son muy buenos en los sectores, aunque sean tradicionales, pero en los suyos, y están creciendo más que la media. A mí qué me importa que el sector textil no sea bueno. Si yo tengo Zara, si tengo Mango, si tengo lo que sea, ¿qué más me dan? No sé si me explico. Se puede ser muy bueno en cualquier sector, aunque sea tradicional. Y aquí nos hemos olvidado de una verdad tan sencilla como esa. Y al sector de la alimentación, ni puñetero caso. Y al textil, que se hunda. El que queráis. El calzado, juguete y tal. Y eso no puede ser. En vez de hacerlos excelentes, los hemos abandonado. Por eso la idea es que el sector... No, iba a decir una frase que la idea, y Aurelio planteaba, ¿qué sector hay que utilizar para salir de la crisis? Si no tenemos construcción, todos los sectores tienen que contribuir.
¿Cómo? Haciéndolo bien en todos. Ese es el objetivo. No elegir uno o dos que sea este en memoria. Bueno, pues muchas gracias y un aplauso.